Este semestre vamos a tener una charla de mujeres poderosas cada mes, porque queremos inspirarlas como mujeres poderosas. La primera sorprendida con la designación de una mujer, y además yo, en la presidencia de la JEP fui yo, ¿sí? Y les digo, uno tiene arraigados unos esquemas producto de esta cultura patriarcal, indudablemente, y mucho más en la rama judicial, y ya las colegas seguramente tendrán oportunidad, que yo jamás pensé, y lo comentábamos con colegas, con amigos que también aspiraban a la jurisdicción, y teníamos incluso nombres que no voy a mencionar, pero para nosotros era claro que el presidente de la jurisdicción iba a ser fulano o fulano, nunca fulana, nunca. Entonces, esto tiene que ver necesariamente con el modelo de escogencia, también inédito en Colombia, y porque se trató de un panel de escogencia, de un comité de escogencia integrado por 3 extranjeros, por 2 colombianos, que lograron hacer con la presidencia de una mujer de ese comité, debo decirlo, de una mujer no abogada, que garantizó un proceso transparente, riguroso. Perdón, un paréntesis, sí. Que fue cuestionada porque no era abogada. No era abogada, sino bióloga. Y yo sí creo… Con PhD. Sí, creo, una mujer muy destacada, profesora de la Universidad Nacional, y yo creo que el hecho de que ella hubiera tenido la dirección de ese proceso, la mirada del no abogado de ese proceso, ayudó en mucho a ese proceso riguroso, transparente, que yo creo que sí le garantizó al país la pluralidad que necesita y que la jurisdicción. Entonces, presión hemos sentido mucha, muchísima. Yo he sentido mucha presión y he acudido a mi propia feminidad para contrarrestar el ataque. Yo creo que esa es una herramienta de la que disponemos y debemos disponer con orgullo las mujeres. ¿Cómo ha sido eso? A ver, al grito respondo con pausa. No me dejo provocar. Me gusta el tono suave de mi voz. Me gusta que eventualmente el contradictor, cuando está un poco desesperado, me diga, hable más duro, y yo mantengo mi tono. Entonces creo que ahí… Porque lo hablábamos hace un rato antes de entrar con Estela, con Rocío, con las colegas, lo que uno no puede permitir es que para ingresar al mundo de hombres pierda uno su propia condición. Sí. Sí. No puedo, pero yo también aplaudo. Alexandra, usted sí que está metida en este tema de género, por su trayectoria además. Yo le quería hacer esa pregunta que deja planteada de alguna manera Patricia Linares, y es cómo hacer también y cuál ha sido su experiencia para no entrar en ese juego patriarcal, ¿sí? Sin perder la noción de quién es uno, ¿sí? Yo conozco muchas mujeres tremendamente machistas, que son las peores, las que más lo friegan a uno, ¿sí? Terminan siendo las mujeres, ¿por qué? Porque reproducen ese marco patriarcal. Usted que ha trabajado el tema de género, ¿cómo se ha sentido y cómo ve esa perspectiva? La primera vez que tenemos una perspectiva de género también en un acuerdo, que fue además motivo por el cual yo creo que se perdió, porque lo cogieron al revés y lo montaron en una historia distinta diciendo que era que iban a acabar esta sociedad porque iban a imponer el mundo homosexual. Eso fue lo que nos dijo el doctor Alejandro Ordóñez. Pero, y lo lograron, eso fue lo que pasó y por eso perdió el plebiscito, no fue por el huracán, ¿no? Sino fue por el plebiscito, pero fue por esto. Pero yo quería que usted me abordara ese tema, Alexandra, y su experiencia trabajando con las mujeres. Bueno, yo creo que realmente, y aquí volviendo como un poco a las razones por las cuales uno trabaja en
en el sector justicia y particularmente en el tema de género, es que yo sí creo que el derecho es una herramienta que puede hacer cambio social. Yo sé que suena a activismo y que eso normalmente no va con el respeto a la legalidad y a la independencia y a la autonomía de los jueces, pero entender que por medio del derecho, y sobre todo como lo hablábamos hoy con la doctora Conto, que en este país la mayoría de los conflictos terminan judicializados. Este es un país donde creemos, a pesar de que digamos aparentemente que no, que la justicia y el derecho puede resolver muchos de nuestros conflictos. Entonces, creer en el derecho como una herramienta de cambio social y un cambio social específico para las mujeres, para las niñas y para la comunidad LGTBI, porque una de las cosas que defendemos desde el acuerdo y desde la Jurisdicción Especial para la Paz es que cuando hablamos de género no solo estamos hablando de mujeres y niñas, sino estamos hablando de toda esa población a la cual los estereotipos y los roles pues también afectan, porque este sistema patriarcal pues obviamente es dominantemente masculino, las mujeres, las niñas y aquellos que no responden a esos estereotipos, esos roles, pues son los que más los sufren. Entonces, en ese sentido, trabajar por el derecho de las mujeres y por los derechos de la comunidad LGTBI, pues es una herramienta. Como les decía, yo sí creo que cuando nosotros sacamos una sentencia o una decisión en el que uno reconocemos que existe un sistema patriarcal, que el conflicto fue una herramienta de ese sistema, que hizo que sufriéramos otros tipos de violencia, pero que las mujeres y las niñas sufrimos violencia y discriminación todo el tiempo. El conflicto lo único que hizo fue acentuarla y agravarla, y que además eso implicó que los daños que sufrimos durante el conflicto pues son diferentes y son desproporcionados. Entonces, yo sí creo que cuando en una decisión judicial eso se reconoce, se está cambiando de cierta manera y estamos contribuyendo a que efectivamente ese sistema patriarcal y machista, pues de cierta manera se vaya rompiendo. Y ese es, digamos, como el sentido. Eso y que trabajar con mujeres, y pues yo creo que todas aquí hemos en algún momento tenido la oportunidad, especialmente Linda, de trabajar con mujeres víctimas del conflicto y mujeres víctimas de muchos tipos de violencia y de discriminación, y algo que lo empodera mucho a uno es la resiliencia que uno observa de ellas, y eso creo que nos empodera a todas mucho y nos hace levantarnos, como decía la doctora Rocío, todos los días pensando que lo que hacemos vale la pena. Belkis, bienvenida. Muchas gracias. Yo quiero que usted nos cuente su experiencia desde todo el tema territorial que usted está muy metida y trabajando en esa necesidad que también dejó el acuerdo de articular las regiones, ¿verdad?, con esa otra parte del país que no se conoce. Y su experiencia también como mujer y como primera mujer indígena que entra a un sistema de justicia transicional, a un tribunal de justicia transicional. ¿Qué ha sentido usted? ¿Cómo se ha sentido? Es un saludo tradicional de nuestros pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta que evoca que todos estemos bien. Antes de llegar al punto del enfoque territorial de nuestra Jurisdicción Especial para la Paz, quisiera pues agradecerle a los organizadores de este evento, a Alejandra, que la conozco hace rato, y también acá veo muchas caras amigas, donde hay un principio fundamental y es el tema del diálogo intercultural. Creo que ese diálogo intercultural está en todos los espacios, en todas las disciplinas, en la justicia, en la educación, en la salud, etcétera, pero que ese ha sido el arma fundamental para precisamente reafirmarme en mi identidad y abrirme al mundo para ir construyendo principios que están en la Constitución política que tienen que ver, uno, con la diversidad étnica y cultural, dos, con la diversidad territorial, que es muy importante. En muchas partes nos dicen, mira, Colombia está pensada desde la urbe, es centralizada, es eurocentrista, y eso es una realidad. Creo que la oportunidad de estar en esta nueva Jurisdicción Especial para la Paz, que es una jurisdicción de la esperanza, abre la posibilidad de un gran desarrollo constitucional
por ejemplo, del pluralismo jurídico, que es tan importante. ¿Cómo logramos que sea una fuente de derecho la justicia ancestral que tiene toda una mirada restaurativa? Y todo esto tiene que ver con esos 3 enfoques esenciales que el acuerdo final planteó. Y es 1, el enfoque territorial; 2, el enfoque étnico-racial. Debemos recordar que si bien todas las conquistas de las mujeres, las conquistas de la reivindicación de organizaciones sociales, tenemos que pensarlas desde esa gran diversidad territorial, de esa diversidad de las culturas. Y acá con la colega hemos estado trabajando por un tema que se llama la interseccionalidad. ¿Cómo nos pensamos como mujeres rurales, como mujeres indígenas, como niñas? Y acá que tenemos a la justicia ordinaria, se han decidido o tenemos muchas decisiones donde efectivamente a veces hay mucho estereotipo respecto y muchos prejuicios, incluso mucha xenofobia, discriminación frente a cómo se mira la justicia indígena. Es decir, no es una justicia impune, es una justicia que no dignifica la vida, la salud de las mujeres, y precisamente ese es el trabajo de diálogo intercultural y de diálogo interjurisdiccional que hemos iniciado, y afortunadamente me he sentido muy cómoda en esta nueva jurisdicción porque nos hemos tomado en serio estos 3 enfoques, estos enfoques que hoy estamos tratando de materializarlo en los territorios. Y yo quisiera, ¿qué lo inspira a uno? Y acá creo que el título era que cómo inspiramos a otras mujeres. Esa es el segunda parte. Ah, bueno, no me quiero adelantar, pero hay un principio esencial de las culturas ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta y que siempre nos hablan que debemos tener coherencia entre lo que sentimos en nuestro corazón, pensamos, decimos y hacemos. Y eso no está lejos a lo que diariamente dentro de nuestras decisiones estamos acertando o no. Entonces, uno no puede ser bueno o justo en lo público e injusto en la vida privada. Y creo que ese siempre es uno de los grandes retos que tenemos precisamente para lograr, por un lado, legitimidad, por un lado, confianza, y por seguir construyendo de manera sostenible una paz. Ese es uno de los grandes retos que tiene esta nueva jurisdicción, que con la gran fortuna, y como lo mencionaba la presidenta, colegas magistrados de todos los territorios, 8 étnicos, muchas mujeres. Entonces esto nos plantea un gran reto, pero yo quisiera ponerlo presente e invitarlos a hacer un gran trabajo por seguir en un diálogo permanente, en un diálogo horizontal, para que cada uno coloque en el centro lo mejor que usted tiene desde su propia experiencia, desde su propio conocimiento. A nosotros también nos enseñan que todos tenemos muchos conocimientos, pero no debemos alimentarnos con un pequeño monstruo que a veces tenemos, que es el ego, que es que yo sé más, sino que coloquemos para construir lo que tenemos común, y que en este caso es precisamente la paz territorial y la reconciliación de toda la sociedad. Es esa pues conciencia, es esa verdad, es esa colocar ese sentido que acá estaba planteado de lo femenino. Y por eso mi gran trabajo y mi fuente de inspiración también ha sido mis 4 hijos. Dentro de ellos, de esos 4, 3 son mujeres. Y decimos, bueno, ¿qué le vamos a dejar a ella? ¿Qué les vamos a dejar a las futuras generaciones? Y cómo trabajamos realmente inspirados desde los territorios. Entonces eso ha sido como un poco… Para agregar un poco a ese diálogo intercultural que usted está proponiendo, hay un dato interesante. Hace poco la Corte Suprema, y hablando de la relación que hay entre la JEP y la justicia ordinaria, hay un dato interesante. La Corte Suprema, acaba hace unos 4 o 5 meses, negó una extradición de una persona. No sé si ustedes conocen el caso, que me pareció interesante. Negó la extradición porque la justicia especial indígena, la jurisdicción indígena, ya había juzgado
a esa persona, es decir, reconoció, ¿sí?, la potestad que tenía la justicia, la jurisdicción especial indígena, y yo creo que es muy interesante, y no lo extraditó, porque ya había sido, ¿no es verdad?, digamos, investigado, acusado y condenado por esa justicia, entonces no se podía extraditar por esos mismos delitos. Interesante, las cosas se mueven, pese a pese, todo va cambiando, y este país sí es muy distinto al que era por lo menos hace unos 6 o 7 años. Linda María Cabrera, usted desde Cisma Mujer, bueno, ustedes vienen trabajando muchos años este tema y además estuvieron también muy cerca no solamente en varias propuestas del acuerdo, sino en temas muy específicos que tienen que ver con, como lo dijo aquí Alejandra, en el tema de el delito de abuso sexual, ¿no es verdad?, contra menores de edad, que yo creo que es un tema que todavía la sociedad no sabe cómo abordar. ¿Qué inspira a todo ese grupo de Cisma Mujer para hacer todo lo que está haciendo y que ha logrado mucho? Es uno de los grandes, yo creo que herramientas que tenemos, por lo menos las periodistas y las mujeres que estamos trabajando estos temas a nivel de los medios. Bueno, primero que todo quiero agradecer el reconocimiento al poder femenino también de la sociedad civil, que creo que como movimiento, y hablo no solo por mí, sino porque conmigo hay muchas mujeres que hace muchos años trabajamos frente a la justicia y que creo que hemos contribuido juntas a lograr lo que hoy en día se ve como un proceso de transformación importante en esa justicia que sea asequible para las mujeres. Entonces creo que ese agradecimiento es de verdad sincero y lo digo por todas mis colegas que aquí me siento representándolas a todas esas que tantos años hemos trabajado de cara a esta justicia tan difícil para las mujeres. Bueno, a nosotras nos inspira como corporación el poder femenino justamente, el poder femenino que hemos visto en las voces de todas esas mujeres que representamos víctimas de diferentes formas de violencias. Hace muchos años que empezamos a trabajar con ellas, viendo que a pesar de la adversidad, a pesar de las violencias que sufren físicas, psicológicas, sexuales, económicas, estas voces son muy potentes y encarnan el poder femenino de todas. Esa agenda que tenemos de reivindicar, de salir adelante, de a pesar de estar en una situación súper deplorable como muchas están, como muchas las recibimos en la oficina, tienen todavía una fuerza y una potencia que son la que nos impulsa a decir estas voces hay que hacerlas escuchar y estas voces son las que pueden realmente ayudar a transformarnos como sociedad a través de un instrumento, como usted decía, la justicia y el derecho son un instrumento, pero realmente nuestra apuesta es que a través de este instrumento logremos transformarnos como sociedad, como mujeres, como hombres, para que nos nos ajustemos a un escenario diferente, que entendamos que las mujeres somos, no solo por proporción, no solo porque somos el 52% de la población, sino porque somos humanas, así fuéramos 3, también tendríamos derechos, o sea, somos una voz humana y ese es el lugar que hemos propendido por trabajar desde la justicia, desde el rol que ejercemos ante la justicia, buscando la transformación social y cultural de este país y no siendo pretenciosa del mundo, porque en el mundo hay muchas como nosotras que están haciendo también esta labor. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a una segunda parte, que según, ¿sí? ¿Estoy bien? Perfecto. Bueno, muy bien, estoy aquí. Una segunda parte que yo creo que la idea es buscar un poco conclusiones y aportes, ¿no es verdad?, a partir de las experiencias de ustedes en estos importantes puestos, desde sus diversos puntos de vista. Stella, a usted no le tocó hablar, no pude preguntarle lo que quería preguntarle, pero ya le hago las 2 preguntas en una. Su experiencia como mujer, porque usted se ha enfrentado también a unos fallos como este último, violentos, complicados, violentos en el sentido de la decisión de hacerlos, y yo creo que sí necesita tener uno una gran capacidad y confianza en uno mismo y de dominio de la situación. Mi pregunta es, estábamos aquí hablando que desde luego toca saber de dónde viene uno y buscar lo femenino que está en uno y no cambiar el rol, ¿no? Hacer lo mismo que hacen los hombres, pero también usted me estaba diciendo que había que de alguna manera jugar el papel
para poder tener ese poder y tener el poder de cambiar las cosas, de entrar a jugar hasta cierto punto esa nomenclatura patriarcal. ¿Hasta dónde se puede jugar y si se debe jugar y cómo se debe jugar y cómo la ha jugado usted y cuál ha sido su experiencia siendo mujer? Bueno, lo primero es aceptar, porque eso es una realidad, que esta es una sociedad patriarcal, que el derecho es patriarcal, ha sido creado por hombres, ha sido modificado por hombres y es aplicado por hombres. De tal manera que lo primero es aceptar la estructura y lo acepté desde la academia y desde el litigio. Estuve en la Corte Constitucional como magistrada auxiliar y tuve acceso pues a mucha información y a muchas decisiones en donde se advierte que eso es así. Y cuando resolví presentarme al Consejo de Estado, yo sabía que iba a una institución patriarcal, sin conocerla desde afuera, y lo acepté como una aventura, con la conciencia de que eso iba a ser así. Y considero que estoy en una estructura patriarcal, en una estructura de poder, en donde hay dos elementos con los que yo tengo que jugar, y es el interés en silenciar a la mujer y el interés en que la mujer esté de acuerdo con la estructura de poder. La posibilidad que tiene la mujer de pasar tranquila es entrar al rol de la dominación y tiene que hacer mucho esfuerzo uno para mantenerse afuera, para poder transformar. Entonces, yo creo que las cosas han cambiado. En estos 8 años que llevo he hecho un balance muy personal y creo que las cosas han mejorado, falta mucho, pero cuando me devuelvo, caramba, me aterro de cómo resistí tanto. Porque, por ejemplo, cuando recién me posesioné, una de mis compañeras me dijo, íbamos a ir a la primera sala plena y yo iba tranquila a ver qué pasaba, así como jugando a la aventura del poder, a ver cómo está. Y ella me dijo, no vayas a intervenir, que a mí ya me recomendaron que hay que esperar por lo menos 1 año para saber cómo piensa cada uno para poder actuar. Le dije, uy, no, imposible, lo que voy a hacer yo es actuar apenas pueda. Es decir, abren la sala plena y yo hablo, inclusive para indicarle a ella que esa no era la postura. Y así lo hice. Y lo he seguido haciendo hasta el final. Hoy en la sala plena el tema era la necesidad de que solamente hable el presidente y resulta que con el argumento de que solo habla el presidente, yo fui juzgada en el Consejo de Estado, en una sala que inclusive no se hizo el acta. Y no aparece el acta, eso fue una cosa clandestina y me juzgaron por haber hablado de un salvamento de voto, porque ese es el otro problema. Entonces, primero es el reto del silencio y el segundo reto es tienes que estar de acuerdo con la estructura de poder. ¿Con quién? Con las decisiones mayoritarias. ¿Con cuáles? Con las que maneja la estructura interna de poder. Con esas tienes que estar de acuerdo. Como tú no estás de acuerdo y salvas el voto, entonces eres el malo del paseo, entonces empieza toda serie de manejos para callarte, para desprestigiarte, para que no puedas jugar tu rol de mujer, que nosotros llegamos allá a transformar el poder, nosotros no llegamos a dominar como los hombres, pero esa es la primera invitación a las mujeres. ¿Cómo es el manejo del poder desde el punto de vista de la mujer? La mujer es relacional, la mujer es racional pero emocional, entonces la mujer puede fallar con corazón. La mujer puede ir más allá de la norma. A nosotros nos queda mucho más fácil aplicar esa regla constitucional de que hay que dejar la formalidad y hay que ir a la sustancia de la materia. Nosotros tenemos corazón, nos queda mucho más fácil y podemos vender la idea
a nuestros compañeros. Y en muchos casos me ha ido bien, en otros casos no, pero he conseguido sentencias importantes, y en donde no, pues ahí está mi salvamento de voto. Que no se calle. Le quería hacer la misma pregunta a usted, doctora Rocío, usted que también ha tenido toda la… Pues yo le agradezco ¿Qué ha a María aprendido en Jimena estos? esta pregunta porque pues evidentemente a todas nosotras nos da el chance de poder pensar en una redefinición del poder desde que nosotros las mujeres tenemos voz pública. ¿Por qué hablo de esto? Porque realmente si uno reexamina la historia de cómo ha sido el trato hombre-mujer, nosotras las mujeres siempre fuimos calladas y siempre fuimos calladas por los hombres, y a partir de allí se fue caracterizando la mujer como la mujer muda para lo público. El discurso era propio de los hombres, y entonces a partir de que estas estructuras han venido cambiando, la conclusión a la que yo llego desde mi paso por la academia y por el Consejo de Estado es indudablemente que hay que reestructurar esa definición de poder desde que nosotros tenemos voz pública. Lo que dice mi compañera Estela en relación a que existe una cultura muy arraigada del machismo, pues realmente eso es evidente. Yo todos los días lo experimento, pero desde que eso es así, lo único que a mí me nace es una semilla muy fuerte para poder inspirar lo que usted estaba diciendo, María Jimena, inspirar a otras mujeres para que nos asociemos y busquemos esa redefinición de poder. Cuando nosotros estamos buscando con nuestra voz pública, con nuestras sentencias, generar justicia, lo único que nosotros estamos generando es una nueva cultura, unas nuevas tradiciones donde se reconozca esa voz pública de las mujeres. A mí me parece que eso es suficientemente importante, y Patricia decía una clave que a mi modo de ver me parece muy importante. Uno como mujer no puede transformarse en hombre, yo no puedo perder mi identidad. La identidad como mujer no la puedo perder por el solo hecho de estar en una estructura de poder donde clásicamente son los hombres los que han impartido justicia, y entonces frente a ello lo único que yo tengo como posibilidad real es no dejar que mi voz se apague, ser muy perseverante, ser transformadora. Con eso yo creo que nosotras las mujeres y en general también los hombres, esos hombres que tienen otra cultura pueden ayudar para que esa estructura patriarcal realmente se transforme. Yo creo que es el único chance de bienestar que tiene la sociedad en general, y por esa razón me parece que nosotras las mujeres lo podemos hacer. Es que nosotros somos disciplinadas, podemos cumplir muchos frentes a la vez. Nosotros mantenemos nuestro hogar, nos mantenemos como novias, como esposas, como madres, etcétera, y adicionalmente tenemos la fortaleza de cumplir con mucha disciplina, con mucho orden y con mucha inteligencia con nuestro delicado trabajo. De tal manera, María Jimena, que me parece que la lucha no es solamente quedarse en el diagnóstico, sino también actuar para transformar esa definición de poder y poder generar equidad de género. Eso es lo que estamos buscando. ¿Y cómo lo hacemos nosotras las jueces? Nosotros lo hacemos cuando tenemos un caso donde evidentemente hay unas características para poder generar igualdad entre hombre y mujer, o para poder simplemente proteger los derechos de las mujeres. Eso debemos hacer, porque eso se llama justicia, de tal manera que me parece que debe haber una especial sensibilidad
para poder fallar justamente. Ahora, la relación con los compañeros ciertamente se genera habitualmente mucha presión por el solo hecho de ser mujer. Yo les voy a poner un ejemplo, algo que me pasó en la sala de la sección quinta, donde somos 2 mujeres y 2 hombres. Estábamos discutiendo en la sala un caso y estaba yo señalando mi posición jurídica sobre el caso. Inmediatamente mi compañero, el doctor Moreno, repitió lo que yo estaba diciendo y agregó un argumento adicional. Y mi compañero Alberto dijo: sí, Carlitos, tú me has convencido. Y yo no sé por qué razón reaccioné de esa manera, pero dije: Alberto, ante todo, yo creo que te he convencido, porque eso que ha dicho Carlitos, yo ya lo había dicho. Y en forma jocosa, pues evidentemente se generó pues una concientización. Normalmente esas cosas no se hacen, en un ambiente de trabajo pues se genera de una manera muy amable, muy pertinente, pero se va educando y no lo hacen conscientemente, eso también tengo que recalcarlo, ellos no lo hacen conscientemente, es un patrón cultural, por lo menos en lo que corresponde a mis compañeros no lo sé, pero evidentemente me parece que cuando esas situaciones se presentan hay un quehacer para nosotras las mujeres, porque solamente así se puede transformar un poco esa cultura que existe. Creo que después de esto me voy. Se nos olvida que detrás de estas mujeres poderosas hay unas mujeres que y me incluyo no por lo poderosas, sino porque me toca hacer lo mismo, que son, uno es esposo y tienen hijas, y encima hace el mercado y le da a uno por cocinar, bueno, de hecho es un drama, o sea, tiene demasiadas cosas multitask, ¿no es verdad? Que es uno de los temas que están detrás de todo de esto también, que es un tema que no es parte de la mesa, pero que nos debían invitar otra vez a ese otro tema que es un poco absurdo, porque de la liberación femenina no queda mucho, ¿sí? Sí. Yo espero que mis hijas tengan menos task y se liberen más, pero sí, esta generación quedó jodida. Yo quería preguntarle a Patricia una cosa que yo creo que es importante precisamente por lo que representa la JEP y que tiene que ver mucho con el tema de género, y no tanto de género, sino esa cosa que usted ha dicho que es muy importante y es cómo sacar lo femenino. Una de las cosas que a mí siempre me impactó en el acuerdo de paz es que la única mujer que estuvo en esa foto es María Ángela, ¿sí? María Ángela Holguín, no había más mujeres, fue una tristeza, ese es un acuerdo, siendo que había muchas mujeres que trabajaron detrás, ¿sí? Detrás los trabajaron, lo pelecharon, pero la única mujer que salió en la foto, bueno, y las FARC también, las FARC pusieron a última hora otra, pero ¿qué es lo que iba a decir a raíz de lo que hizo María Ángela, que era en ese momento canciller? Ella entró en una negociación mucho más lineal con las FARC, ¿sí? Más equitativa, o sea, más democrática, si se diga, ¿sí? Sergio y Humberto llegaban y nunca salían a comer, porque uno no sale a comer con el enemigo, ¿sí? El enemigo lo tiene uno allá lejos, ¿sí? Con unas cosas, y estos allá y ellos allá. María Ángela llegó y dijo: oiga, salgamos aquí a comer. ¿Dónde? Dijo Iván, ¿vamos a salir a comer? No puede ser. Sí, vamos a salir a comer, y se fueron a comer, y ella destrabó muchas cosas. Usted es una mujer que está con este femenino que nos ha planteado, manejando semejante trompo que tiene que asumir, sobre la base de que uno quiere cambiar, entre otros porque hay una nueva, digamos, perspectiva de género. ¿Usted qué piensa que puede ser, o cómo puede ser el gran aporte, digamos, de esa experiencia que vamos a tener de por primera vez tener la oportunidad de hacer el primer tribunal de justicia transicional de mayoría mujeres, en el aspecto que le estoy diciendo? Y lo segundo, ¿cuál cree que va a ser la respuesta del presidente Duque frente a esta nueva perspectiva?
Apareció la periodista. No, pues No, digo yo, a ver, como para… lo diferente, yo creo que aquí ya en estos minutos de charla se han expresado una serie de argumentos que tienen mucho que ver con lo que sería la respuesta a lo que plantea María Jimena. Bien decía Estela, las mujeres sentimos distinto, percibimos distinto, desarrollamos nuestra inteligencia de manera diferente. Eso nos permite, cuando asumimos el rol de jueces, ponerle corazón a las decisiones, y eso no está mal. Ese es el primer punto que hay que subrayar y destacar, y que para administrar justicia restaurativa es esencial, porque hay que saber mirar el dolor, no con la lógica de la justicia ordinaria penal retributiva de yo soy el juez, debo tener una posición totalmente distante, alejada, asimétrica, tanto del victimario como de la víctima. Son seres humanos los unos y los otros. Y en el caso de la JEP, lo que administramos o debemos administrar es justicia restaurativa. Explicar la justicia restaurativa teóricamente es fácil, pero cuando intentamos aplicarlo, surge aquello a lo que yo aludía en la respuesta anterior, y es esas almas totalmente minadas que tenemos los colombianos por haber sido gestados, criados, educados en medio de una guerra. Entonces, eso hace que yo vea siempre frente a un enemigo, cualquiera sea, incluso en la academia, y yo vengo de la Universidad Nacional, donde de pronto la diferencia al exponer una tesis no se queda en el escenario del debate académico, sino que si no me gustó mucho, y eso pasa mucho en la rama judicial, quien fue mi contradictor y quien expuso el argumento que de pronto derrotó mi propia posición, no fue mi contradictor conceptual o jurídico, sino que se convierte prácticamente en mi enemigo. Y por eso se habla de la derrota, me derrotaron la ponencia, y eso tiene connotaciones, el lenguaje es supremamente importante. Pero volviendo a su pregunta, nosotros aspiramos, y ahí tenemos una enseñanza de verdad maravillosa, que uno la conoce por los libros, por lo que ha podido aproximarse a ciertos modelos de justicia y demás, pero que solo viviéndola en el día a día puede valorarla en la dimensión que corresponde, y es, por ejemplo, aprender de los pueblos étnicos qué es la justicia restaurativa, porque hay muchas definiciones de carácter teórica muy elaboradas, obviamente muy importantes, pero cuando un colega indígena le dice a uno cosas que parecen muy simples, pero que traducen en que lo importante, de pronto sí, obviamente si se comete una falta contra un conglomerado social, contra una organización, amerita la sanción. Pero más que la sanción es escudriñar en las razones que tuvo ese sujeto para transgredir un ordenamiento concreto, y en la posibilidad de que la sanción vaya acompañada también de oportunidades. Eso en esta sociedad aún no se entiende. Y yo creo que las mujeres tenemos más capacidad de entender, por ejemplo, que sí, quienes negociaron el acuerdo en La Habana, porque fue una negociación entre un gobierno que representaba a un Estado y un grupo que durante 50 años había hecho la guerra contra ese Estado. Para las mujeres es más fácil valorar como positivo ese paso que dieron los integrantes de las FARC, ese valeroso paso que dieron de sentarse a negociar, a admitir un modelo de justicia especial y específico que parte del reconocimiento que ellos hagan de los delitos cometidos en el marco de ese Estado
que atacaron durante tantos años. Eso hay que saberlo valorar. Para quien asume la justicia con una visión eminentemente retributiva, fría, que no le permite ponerle nada de corazón, muy seguramente va a ser muy difícil y se va a remitir al inciso, a la coma, a esto dice así o este dice así, y no va a tener la capacidad de aproximarse a lo que ha sido la esencia de la confrontación. Y eso para nosotros es un ejercicio complejo, pero yo sí creo que las mujeres tenemos esa capacidad, y lo dijo Estela de manera muy precisa y concreta, y es ponerle corazón, y eso no significa menos rigor, ni significa menos carácter, ni significa que asumamos posiciones endebles. Ahora, en la jurisdicción, pues llevamos apenas 8 meses, a veces parecen 20 años, a mí me lo parecen a ratos, pero llevamos apenas 8 meses y pues somos mayoría mujeres. Conmigo no han tenido la oportunidad de callarme. Los señores hasta ahora han sido supremamente queridos, consecuentes, debo decirlo, mis colegas, y yo creo que eso tiene que ver con el proceso de selección, siempre dispuestos, y pues tuvieron que confrontarse con algo, como decíamos antes, que de pronto no esperaban, y es que antes que callarme tuvieron que oírme desde el principio, y además de alguna manera poniendo reglas y tomando decisiones, y sí, adoptando ese rol que en su imaginario de pronto era un rol estrictamente masculino. Entonces no ha sido difícil hasta ahora, debo decirlo. Los colegas hombres se han inmiscuido de manera directa, diría yo, en lo que puede ser un modelo de gestión que obviamente tiene una impronta femenina muy fuerte. A veces me siento, y yo les hago broma a los colegas, y ellos lo saben, yo no tengo hijos. Y yo a veces siento que me reclaman una especie de rol maternal que para mí es supremamente difícil, porque no tengo esa experiencia, tal vez me sale instintivamente, pero esto para decir lo siguiente, y es que cómo contrarrestamos nosotras las mujeres y especialmente quienes ejercemos el rol de jueces, cómo contrarrestamos ciertas posiciones muy sutiles de discriminación. Y yo me atrevo a decir de manera categórica, y ustedes me corrigen, ante todo con conocimiento. Y eso es una constante, que a nosotras eso es verdad. Ese argumento que no fue oído de Rocío, estoy segura porque la conozco, fue el argumento seguramente más técnico y riguroso desde el punto de vista jurídico. Pero a nosotros nos toca hacer el triple de esfuerzo y demostrar día a día que tenemos ese conocimiento técnico que los señores asumen como casi una característica inherente a su propio género. Y esto en el día a día, con la multiplicidad de roles que les corresponde a las mujeres, pues es agotador. Yo a veces me siento agotada de tener todo el tiempo que estar midiendo las palabras, y lo confieso, ha sido un buen instrumento acudir al lenguaje jurídico, sin que eso implique un lenguaje inentendible. Y los periodistas, y lo digo con todo cariño y respeto, se desconciertan un poco. Es correcto. Se desconciertan cuando yo me mantengo en el tema jurídico. ¿Sí? Precisa. Porque lo contrario implicaría que ante presiones muy fuertes aparezca lo emocional que yo reivindico, pero que seguramente combinado con una respuesta puede ocasionar o propiciar espacios de ataque en un momento de vulnerabilidad para la propia jurisdicción. ¿Venía preparada? Yo creo que sí. ¿Quién me preparó? La vida. ¿Y por qué? Porque, como lo dije y lo he dicho en algunos espacios,
yo vengo de una familia sobre todo de mujeres maestras, la mayoría ya no están, maestras de escuela, mujeres, que en el día a día con mi mamá contaban como algo muy cotidiano la experiencia de la guerra en Colombia en los distintos pueblos en los que ellas cumplían esa función. Y fueron y han sido mujeres como Estela, como Rocío y como mis colegas que nunca callaron ante la presión y nunca callaron ante la amenaza. Les estoy hablando de esa guerra bipartidista de los años 50, en donde una sola palabra les podía costar la vida, y ellas asumieron ese rol con alegría de poderle enseñar a los niños de las veredas contando por qué no debían aceptar la guerra. Entonces, a mí la vida sí de alguna manera me dio esa oportunidad de aprender a través del relato y la memoria. Yo siempre digo que tengo una memoria remota, ubicada en la memoria de lo que fueron mis tías y de lo que fueron mis abuelos, todos maestros de escuela. Y creo que eso me enseñó un poco. Me toca irme. Qué pena. Yo quiero entregar la batuta aquí a Alejandra, no sé, ¿dónde está? Ah, vea, yo no la veía, yo decía, porque yo me tengo que ir a trabajar, es que no le digo. Yo tengo que ir a trabajar, a propósito les hago la cuña. Semana en vivo a las 8 de la noche, de 8 a 9. Un placer estar con estas mujeres de las que he aprendido tanto, y sobre todo mis respetos a Patricia, a Estela también, ni más faltaba aquí a la maestra, ella es una mujer impresionante, la doctora Rocío, pero yo también creo que la labor que está haciendo Patricia es una labor muy impresionante y hemos aprendido mucho, sobre todo de esa falta de cuando hace las declaraciones, es exactamente lo que usted dice. No las entendemos, pero entendemos. En todo caso, muchas gracias y los dejo aquí en compañía de Alejandra. Muchísimas gracias y ¡viva el festival! Jimé, muchísimas gracias por ser una de esas mujeres que inspira mujeres. Bueno, y como Jimena tiene que ir a cumplir su deber, me quedo, y lo primero que quiero decirles es que el silencio de la sala realmente deja ver cuán interesante ha sido oírlas a cada una de ustedes y cuán iluminador para nosotras, que realmente vivimos en esta sociedad civil y no tenemos idea qué es y cómo se maneja nuestra justicia, y que solo vemos realmente muchas veces la injusticia que vivimos las mujeres. Así que es muy interesante oírlas y ver estas luces que ustedes nos están dando. Lastimosamente yo no soy Jimena Duzán, pero sí quisiera hacerle una pregunta a todas ustedes, que creo que es una pregunta que nos hacemos las mujeres. ¿Qué tendría que cambiar en este país para que la justicia fuera más equitativa para las mujeres? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué es lo que tendría que cambiar? Y empecemos por acá. Aló. Pues lo primero sería preguntarse qué queremos y a qué nos referimos con equitativo. A mí me impresiona mucho como mujer abogada joven que cuando fui a una facultad de Derecho me di cuenta que me había metido en un colegio femenino. O sea, yo entré a la facultad de Derecho y el 80% éramos mujeres. Y yo venía de un colegio mixto, entonces esto me asustó bastante. Y después, conforme iba avanzando en mi carrera, las mujeres se van perdiendo en el camino. Y efectivamente, entre más subo, salvo en la Jurisdicción Especial para la Paz, y ahora les voy a contar por qué yo creo que eso es diferente en la jurisdicción, pero lo cierto es que se van perdiendo. Y sobre todo, cuando empezaba mi carrera y miraba las altas cortes, que es como el sueño de muchas de nosotras es llegar allá arriba, pues los referentes eran muy pocos. Había muy pocas magistradas en las que uno pudiera reflejarse y darse cuenta.
y pues claramente uno se pregunta, ¿qué pasa si somos tantas las que estudiamos Derecho? Sí, usualmente, y puede que esto sea un estereotipo, solemos ser las ñoñas del salón, las estudiosas, las dedicadas, ¿por qué al final no llegamos allá arriba? Y el feminismo me dio una respuesta y a eso le llama el techo de cristal. Y el techo de cristal es que hay un punto en el que hay una barrera invisible que no vemos, pero que está ahí. Y que efectivamente, si ustedes lo ven, y así estadísticamente en la rama judicial de Colombia, si ustedes miran el número de juezas de circuito, o sea, la primera base, o incluso magistradas de tribunal también, ahí hay mucha representación de mujeres y eso tiene que ver con la cantidad de mujeres que estudiamos. Pero cuando miran las altas cortes, pues uno se sorprende. O sea, a mí todavía me sorprende mucho ver que en la Corte Suprema de Justicia son 23 puestos y hay 3 magistradas. Eso, pues, es muy diciente de un país. Y entonces, lo primero es, ¿qué significa equitativo? En algún momento, cuando yo estaba en la carrera, nos dijeron es un 30%. Aspiren por lo menos a un 30%. Equitativo es que seamos igual o que seamos mayor un número. A mí me contentaría, por lo menos, aunque no podríamos ser mucho más, por lo menos una paridad, que estuviéramos en el mismo número. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo logramos eso en la justicia? Y como les decía, la base está llena de mujeres, juezas que ejercen todos los días, magistradas de tribunal, pero yo creo que el problema realmente está en la manera en que eligen a las altas cortes. Y en ese sentido, yo creo que la Jurisdicción Especial para la Paz es un ejemplo de qué pasa cuando tenemos sistemas de selección distintos. Porque como les decía, en la Corte Suprema se elige por cooptación. ¿Qué significa eso? Es una palabra bastante jurídica. Es básicamente los que ya estamos adentro, elegimos quién entra. En otros de los tribunales el sistema es mixto, pero entonces se han intentado distintas maneras para ver si suben el número. Entonces, por ejemplo, en la Corte Constitucional, que hagan una terna solo de mujeres, porque la manera de cumplir ese 30% del que yo les hablaba era poniendo una mujer en la terna. Pero cuando uno veía las ternas, cómo las armaban, pues uno sabía que claramente habían puesto esa mujer, no porque no fuese valiosa, pero casi como un relleno para cumplir con el requisito, y que no iba a ser la que iba a ser elegida. Hoy en la Corte Constitucional ya hay 3 mujeres y se aplaude. Voy a contar el milagro, pero no el santo, pero recientemente en una reunión en la que estuvimos todas las altas cortes, un magistrado de alta corte, cuando nos vio pasar a todas las de la JEP, se volteó y me dijo, ala, ¿y por qué en la JEP hay tantas mujeres? Y mi respuesta es la que les voy a dar en este momento, porque en la jurisdicción, cuando nos conformaron, se dieron 2 cosas. Uno, un sistema de meritocracia, que quiere decir que competimos, pero también había una acción afirmativa. ¿Qué quiere decir eso? Había una voluntad real del comité porque hubiese una representación no solamente de mujeres, sino también de grupos étnicos. Como les dijo Belkis, en la Jurisdicción Especial para la Paz, 3 mujeres son indígenas, una aruaca, una cancuama y… no, son solo 2, perdón, son 2 mujeres indígenas y 3 mujeres afrodescendientes. Que eso en Colombia también es único. O sea, no solo que sean mujeres que están ahí arriba, sino, por ejemplo, la vicepresidenta de la jurisdicción es una mujer afrodescendiente. Y yo siempre le digo a ella que cuando ella se para en la foto es muy distinta. Claramente. Y siempre le digo, imagínate lo que va a pensar una niña de Santander de Quilichao o de Tumaco cuando vea la foto y la vicepresidenta de la JEP es una mujer que se ve como ella. Entonces, al final, yo creo que esa equidad obviamente va de las 2 vías. Uno, como decía la doctora Patricia, a nosotras nos toca hacer un gran esfuerzo por demostrar que podemos, que somos capaces. Yo lo sufro todos los días, porque además me veo más joven y tengo bochillona. Entonces, eso hace que me tenga que esforzar 3 veces más para convencer de que lo que estoy diciendo vale la pena ser escuchado. Pero… entonces es un tema de meritocracia, pero también es un tema de voluntad.
Y les voy a dar una cifra para que se den cuenta por qué el comité efectivamente tuvo una voluntad real en hacer de la jurisdicción un espacio participativo. Recientemente, un gran amigo mío hizo una tesis sobre el comité de escogencias, él se llama Santiago Pardo, le voy a hacer la cuña, y hizo todo un análisis de cómo funcionó el comité de escogencia para mostrar que muy seguramente hay problemas en la forma en la que se escogen las altas cortes en este país. Y mostró que de los 2000 y pico candidatos y candidatos que nos lanzamos a esta aventura, solo el 38% eran mujeres. También aquí hay un dato, muchas veces los hombres se arriesgan a presentarse a puestos y a posiciones que no cumplen los requisitos y por eso logran acceder. A las mujeres nos da miedo, uno hace el checklist y mira, no me falta un año. No. Ellos sí se atreven. ¿Por qué? Porque les han enseñado que ellos se pueden atrever a esas cosas. Entonces, de ese universo que se presentó a la jurisdicción como candidatos, solo el 38% éramos mujeres. Y hoy, yo siempre lo digo con mucho orgullo, el 53% de las magistradas somos mujeres. Entonces, había voluntad. Y esa es realmente la respuesta. Yo creo que es muy interesante el tema de la escogencia y les quiero decir que en el cine eso es clarísimo. En los primeros créditos, en los créditos que van adelante, que son el del director, el de las personas más importantes, está el del casting. ¿Por qué? Porque escoger los personajes es importantísimo. Y usted tiene toda la razón, yo creo que hay que trabajar justamente ahí, en cómo se están escogiendo y por qué se hacen ese tipo de escogencias. Sigamos con Belki. Bueno, yo creo que el gran reto es la materialización de este enfoque de género, ¿verdad? Y yo insisto mucho porque esa es mi palabra favorita, dice mi hija, esa es mi favorita, el diálogo intercultural y también el diálogo interjurisdiccional. Pero yo creo que cómo cambiamos la justicia, yo creo que tenemos que habitar la justicia, tenemos que no sea una palabra vacía, porque hay muchas teorías y bueno, en fin. Entonces, la justicia tiene que comenzar también por pensarse desde una justicia social. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente en la medida que nosotros logremos que muchas mujeres y muchos hombres, niñas, niños y toda la sociedad acceda, por ejemplo, a la educación, es un camino para todas las oportunidades y eso hace parte de la justicia. Claro. Y ahorita estuvimos, por ejemplo, visitando Urabá antioqueño y Urabá chocuano en todo el despliegue de la pedagogía de la JEP y en la recepción de informes y me decían unos compañeros, unas mujeres indígenas, nosotros hemos documentado nuestros hechos victimizantes muchas veces, todo eso está en la Corte Constitucional, pero mi escuelita se está cayendo, los puestos de salud y entonces uno, eso lo toca muy fuerte. Entonces el gran reto de nuestra jurisdicción especial para la paz es precisamente ese enfoque prospectivo y yo creo que ese enfoque prospectivo nosotros como mujeres que somos muy sentidoras, yo creo que aquí tenemos que combinar todas esas fortalezas que tenemos precisamente para comenzar a través de nuestras decisiones a hacer transformaciones, pero también lo que me han enseñado a mí, nosotros somos más de práctica que de teoría y es educamos a través del ejemplo y yo creo que ese es cómo logramos con mucho amor por todos, porque creo que todos tenemos unos círculos, la familia, los amigos, la comunidad, etcétera, logramos hacer transformaciones y yo creo que esas grandes transformaciones se hacen desde la educación. De lo contrario, no será posible obtener una justicia y para ser redundante, una justicia justa, una justicia social para todos. Entonces, hoy que tenemos la oportunidad y todos lo mencionan, esa cantidad, y yo lo sentí muy fuerte cuando entré por primera vez, como me decían acá, como magistrada auxiliar en el Consejo Superior de la Judicatura. Uy, ay, tan bonitos tus collares. Ay, venga esto. Ay, a ti te pusieron ahí por indígena. O sea, la gente siempre tiene la mentalidad que usted no tiene una capacidad, no tiene un conocimiento. Bueno, ¿y ustedes acá qué van a aportar? Y yo creo que eso está muy fuerte y uno lo que entiende hoy, el sistema educativo en Colombia, por ejemplo, no tiene una cátedra de educación intercultural que enseñe cuántos pueblos, cuántas mujeres y hombres hay en todos los territorios. Y eso me monté, cuando íbamos para Urabá, vuelvo e insisto, leí
la revistica que viene en el avión de Satena. Y bueno, ahí me hablaban de Garepa, de Apartadó, que significa la tierra prometida, una cantidad de lenguajes étnicos, y hablaban de toda la conquista y de cuántas muertes que los indígenas los quemaban, etcétera. Claro, todo esto es historia, sin embargo, uno lo lee y con frialdad continúa. Entonces yo creo que es necesario para la transformación que nuestros sistemas educativos realmente cuenten las historias y logremos que nuestros niños y nosotros mismos tengamos mucha memoria de todo lo que ha pasado, precisamente para poder dar un gran paso hacia la gran reconciliación. Es que todo va interrelacionado y ese es otro de los grandes principios que tienen nuestros pueblos y es mirar de manera integral, interrelacional. No podemos la justicia por un lado, la educación, la salud, porque precisamente esa fragmentación es la que nos tiene segmentados. Entonces, este gran trabajo, y acá en este auditorio veo muchos hombres y mujeres, tenemos que sacarlo adelante y estas transformaciones, pero es a través de un convencimiento profundo, porque a veces mucha gente uno escucha que habla del tema, pero en el fondo no lo practica, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa allí? No, uno no logra una coherencia. Es cierto. Y uno lo encuentra en muchos espacios. Por eso el gran reto y el gran desafío es la transformación tiene que comenzar por uno mismo y por ahí dicen, si tú te transformas, estás transformando el mundo. Y el ejemplo y el camino que estamos abriendo todas va a ser un camino muy importante, pero si ustedes sienten, digamos, a veces esas discriminaciones, nosotros como indígenas hemos tenido que dar una gran lucha y yo les insisto, yo en el Consejo Superior de la Judicatura sentía muchas cosas, bueno, que también aprendí mucho, ¿verdad? Uno va creciendo y a veces no le para a uno bola, la ignorancia es atrevida, yo es lo único que digo, y para adelante, porque uno no puede tener miedo a nada, somos iguales en dignidad, en derechos y la idea es que el diálogo precisamente se dé desde la alteridad, desde lo que es cada uno, por eso la gran invitación yo creo que lo planteaba la doctora Conto y es ser lo que somos, seguir fortaleciendo nuestro femenino y tenemos femeninos y masculinos porque todos, entonces es lograr cada vez ser mejor persona a través del ejemplo, pues esa es mi filosofía y siempre lograr esa coherencia. Últimamente había una discusión que si la moral y la ética y la justicia iban juntas. Pues para mí sí están todas juntas porque eso nos permite realmente la coherencia de que todos hablamos. Hasta ahí y siempre combino mis principios ancestrales porque esa es mi vida. Por supuesto. Yo no me alcanzo a imaginar lo difícil que debía de haber sido para usted romper todos estos imaginarios y llegar a donde ha estado, porque realmente nos hemos perdido los colombianos y creo que todos los latinoamericanos de la sabiduría indígena, de nuestros ancestros, de lo que traemos como propio y que hemos desoído y que realmente no valoramos, ¿no? Y imagínense si la voz de una mujer no es valorada, pues una mujer indígena tiene todavía más problemas para hacerse oír, así que yo la felicito mucho, Belkis, usted es una berraca. Linda, ustedes de la sociedad civil, ¿qué tiene que pasar en este país? ¿Qué tiene que pasar para que la justicia sea más equitativa para las mujeres? Bueno, nosotras creo que recogemos esta idea que para nosotras es muy potente, que también la han referido mis antecesoras, sobre esa otra forma de las mujeres que tenemos de ser y de hacer. Yo creo que definitivamente hacemos las cosas de manera diferente, pensamos de manera diferente, vemos análisis de manera diferente y hasta que no logremos que el Estado sea más femenino, hasta que la sociedad sea más femenina, las cosas no van a empezar a cambiar de fondo. Y voy a poner dos ejemplos que me parecen muy potentes. Uno es, aprovechando la alusión que hacía hace un rato María Jimena sobre el proceso de paz, nosotras como sociedad civil nos fuimos a La Habana, estuvimos muy de cerca el proceso y logramos ver cosas que yo creo que hoy en día los varones que estuvieron ahí no se dieron por enterados, nunca se supieron que todo esto que voy a decir pasó, pero ahí estuvimos nosotras
y lográbamos ver cómo la relación de las mujeres de las FARC con las mujeres del gobierno era absolutamente diferente de la que había entre ellos. Entonces, había incluso unas complicidades de la manera más sana posible, en que podíamos hablar con ellas, estar hablando de un tema común que era cómo íbamos a posicionar en esa mesa de varones los temas de las mujeres. Y ahí se fue confabulando una estrategia muy chévere, porque gracias a ese trabajo femenino, ese poder femenino de las unas y de las otras, de nosotras haciéndole las propuestas que queríamos que posicionaran en la mesa, realmente fue que logramos todo este trabajo y eso. Pero eso partió de hacer esas cosas de forma diferente. Si hubiéramos actuado como ellos, ¿sí? Si las de las FARC y las del gobierno hubiesen hecho las cosas igual que lo hacían los varones, pues no habríamos seguramente logrado nada, pero yo creo que se abrió ese espacio justamente por esa forma de ser y hacer diferente las cosas. Ahí empezaron a cambiar las cosas y yo creo que ese es uno de los puntos que generaron el gran éxito que ha sido el Acuerdo de Paz en materia de género. Y el otro ejemplo de esa forma de ser y hacer diferente, creo que está en las leyes de las mujeres, una ley muy importante que nosotros reivindicamos mucho, es la ley 1257, que es la ley de no violencia contra las mujeres, es la ley más poderosa y más importante para nosotras. Nosotras como movimiento de mujeres la pensamos diferente para que fuera diferente, y hoy en día no se cumple porque esa forma de ser y hacer no ha permeado el Estado. Nosotras vemos desde nuestra óptica un problema integral de violencias. Vemos que unas mujeres están en situación de violencia y no solo necesitan justicia, necesitan también una atención en salud, necesitan oportunidades laborales, necesitan atención en materia de educación, trabajo, justicia, todos los componentes. Nosotras vemos, digamos, de manera integral la situación. Y eso se plasmó en esta ley que fue producto del trabajo del movimiento de mujeres del país, que logramos que el Congreso lo aprobara. Y hoy en día, entonces, nuestra lucha y nuestra tarea es lograr que el Estado empiece también a responder de forma diferente, que no siga viendo desde lo masculino solo una línea recta, sino que empiece a haber un círculo, que creo que es lo que logramos ver las mujeres en esa forma pues, de ser Estado y de ser sociedad. Y creo que esa es la gran apuesta de nosotras para lograr que cambien las cosas, posicionar nuestro punto de vista con toda la valentía que ya han descrito las magistradas, de hacer valer su punto de vista, pero que en la medida en que logremos realmente posicionar lo femenino en esa sociedad y en ese Estado es que va a empezar a cambiar nuestro entorno y nuestra realidad. Gracias por decir esas cosas. Realmente las oportunidades para las mujeres son importantes, la educación para las mujeres son importantes y por supuesto lo que acabas de decir, creo que haría, y la 1257 creo que diste en el clavo. Yo decía, ¿por qué es que no la aplican? ¿Por qué es que no la entienden? Y es que realmente de pronto está un poco adelante de lo que todavía pensamos y sentimos, que es… por supuesto el tema de violencia contra las mujeres, pero y para cerrar, porque no me quiero alargar con ustedes, todas ustedes y ustedes por supuesto, están aquí hace ya una hora larguita, quiero retomar una pregunta que hizo María Jimena y que no quiero que nos vayamos sin hablar de este tema, y es, quiero preguntarles cómo creen que se va a relacionar este nuevo gobierno con la rama judicial y con los temas de género. Patricia dice, pensé que me había salvado, óigala. Comience usted a ver. No. Pues mire, vivir en democracia significa vivir, aceptar y respetar la diferencia. El debate político que precedió las elecciones para la elección del presidente Duque, a nosotros nos impactó de manera muy fuerte, porque el proceso de implementación de la jurisdicción en sus inicios se da en medio de ese debate electoral. Y los políticos identifican en el argumento de la paz negociada o no negociada el punto clave para avanzar en la aspiración de cualquier político, que es ganar votos. De alguna manera, yo creo que el plebiscito se repite en el proceso electoral y el país y los políticos invitan
a que el país siga dividido a partir del debate sobre si sí o no a una paz negociada. Ustedes me dirán si estoy equivocada, pero fueron pocas, por no decir nulas, las propuestas que oímos de los distintos candidatos sobre educación, sobre salud, sobre vivienda, y todo se concentró en si están de acuerdo o no con el proceso de paz y están de acuerdo o no con la JEP. Ahí se concentró el debate político. Yo creo que esto no fue, digamos, la actitud más responsable en general de los políticos, y estoy hablando de todos porque todos llegaron finalmente a utilizar ese argumento. Quienes están a favor del proceso, quienes no están a favor del proceso, etcétera, etcétera. Y fue para nosotros supremamente fuerte porque siempre estuvimos en la mitad de ese debate, siendo utilizados por ese debate. Remitiéndose incluso a discusiones que ya habían sido superadas. Y para uno de abogado a veces, o de presidente inexperta como yo en su momento, a veces a mí me aterraba que los políticos dijeran tantas mentiras juntas mirando a la gente de frente. Y yo no podía entender cómo afirmaban cosas que eran absolutamente mentirosas frente al contenido del acto legislativo o frente al contenido de lo que en ese momento era el proyecto de ley estatutaria o a lo que teníamos o no teníamos que hacer nosotros. Y eso se mantiene un poco. Pero bueno, el punto es que eso fue muy fuerte. Luego hay una decisión mayoritaria en democracia y gana las elecciones el presidente Duque, que representa el Centro Democrático. Y yo les voy a decir lo que yo le dije al presidente Duque en 2 o 3 oportunidades que hemos tenido de hablar de una manera, debo decirlo, muy respetuosa, yo diría incluso de parte de él muy cálida, yo lo soy de pronto menos. Cuando él me invita a conversar y él dice y expresa todas las reformas que en opinión de su bancada y del partido que representa deberían hacerse a la jurisdicción y en general al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y lo que yo le expresé a él fue algo a lo que aludía al comienzo Estela. Yo le dije, mire, presidente, señora vicepresidenta, estaba la doctora Marta Lucía, a quien felicité, obviamente, es mujer, la primera mujer vicepresidenta, además es una mujer muy preparada. A las mujeres nos toca prepararnos incluso más. Pero yo le dije, mire, nosotros la jurisdicción somos jueces. ¿Y qué hacen los jueces? Los jueces cumplen la Constitución y la ley. Usted hoy es el presidente electo porque ha sido político y los políticos promueven cambios y usted promueve cambios y nosotros tenemos como jurisdicción la tranquilidad de que estamos seguros que esos cambios que ustedes los políticos de su partido quieren impulsar los promoverán a través de los cauces propios de un Estado social de derecho, valga decir de los cauces democráticos. Eso nos da tranquilidad. Nosotros no vamos a interferir el debate político, no debemos hacerlo. Los jueces imparten justicia y usted expresa, como ha expresado su partido, muchas reformas que quisieran hacerle a la jurisdicción. Reformas que van a suponer seguramente reformar el acuerdo final. Y como jurista, pues yo le debo decir que para reformar el acuerdo lo tiene que reformar con quien lo suscribió. Y al reformar eso, si se da, seguramente promoverán reformas constitucionales que tienen un trámite y una lógica en el Estado social de derecho. Si ustedes las promueven, nosotros seguiremos cumpliendo con la Constitución y la ley. ¿Cuál Constitución y cuál ley? La que esté vigente.
pero sí le puedo ofrecer algo que nadie más le puede ofrecer, y es la experiencia acuñada en ese momento 7 meses de nosotros, porque los únicos que sabemos cuáles son las falencias, las debilidades, las fortalezas, las bondades de un modelo que apenas empieza a tomar forma, atípico, inédito en el mundo, somos nosotros. Si usted quiere conversar con nosotros, yo lo invito a la jurisdicción. Eso fue un jueves. El lunes él nos visitó. ¿Qué nos han dicho? Que están abiertos a conversar, pero mi percepción es que poco a poco pasan, como debe ser, del escenario del debate político al escenario de quien debe gobernar para 40 o más millones de colombianos. Y que eso supone acaso, como me preguntaba alguien, que yo crea que no va a haber ninguna propuesta de reforma o no, y están en su derecho. Si el país quiere, a través del Congreso, siguiendo los cauces democráticos, que se reformen ciertas cosas, pues tendrán que hacerlo, como dice la premisa que manejamos todos los abogados y que todos ustedes habrán oído. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Y mientras tanto, nosotros, con toda la serenidad, con todo el rigor, seguiremos administrando justicia. Muy seguramente tendremos la comprensión durante mucho tiempo y si quieren ustedes, aunque de eso no se trata, el aplauso de la mitad del país y el cuestionamiento de la otra mitad. Es nuestra responsabilidad a través de decisiones rigurosas, jurídicas, justas, legitimarnos. Y en eso estamos. Nuestras relaciones con el gobierno son las relaciones que debe mantener una instancia que aunque no pertenece a la rama judicial, es poder judicial, manteniendo nuestra autonomía, nuestra independencia, preservando nuestra dignidad, pero ante todo preservando la dignidad de las víctimas. Uy, Patricia. Me encanta ese tono femenino que usted le pone a las cosas. ¿Cómo los molestará con eso? Rocío. Alejandra. Cuénteme, ¿usted qué cree? ¿Cómo va a ser la relación con el gobierno? Pues yo creo que a mí me ha gustado de alguna manera el tono de concertación que en un principio se ha buscado. A nosotros, los miembros de la Sala de Gobierno y de la Sala Plena del Consejo de Estado, nos consta que semana a semana el Gobierno Nacional ha venido adelantando reuniones para concertar la reforma a la justicia. Yo confío en que este proceso pueda seguirse adelantando de la misma manera como se ha comenzado, porque es que a mí me parece que una reforma a la justicia sin tener en cuenta todos los días y en cada momento estamos impartiendo justicia, pues no corresponde realmente a ese Estado democrático del que hablábamos anteriormente. Entonces, me parece que el camino es el correcto. Sin embargo, me parece que hay mucha tensión en el ambiente y hay un ambiente también como de desconfianza, porque es que básicamente las propuestas del candidato Duque no coinciden hoy con las propuestas del señor presidente Duque. Y entonces frente a esas circunstancias ya vemos una dicotomía que deja ciertamente un escenario de desconcierto. Y adicionalmente anoto otra situación que me preocupa. Por un lado, el gobierno nacional viene conversando con las altas cortes
y ya los temas de la agenda están puestos sobre el tapete, pero por el otro lado también otro es el escenario que se ve en el Congreso de la República. Entonces, a veces yo veo cierta contradicción. Patricia decía, es que el presidente Duque fue electo por el Partido Centro Democrático. Claro, esto es así, pero evidentemente en el Congreso de la República los miembros del Centro Democrático como que no están de acuerdo con el presidente que han elegido en todos los aspectos que se están discutiendo en este momento. Entonces le tengo mucho temor a esa dicotomía que existe también, nuevas ideas que hay en el Congreso que no necesariamente van a coincidir, de tal manera que esas circunstancias nos deja a todos los colombianos pues un estadio de incertidumbre, sí, porque no sabemos exactamente para dónde vamos. Sí, señor. Me parece finalmente, Alejandra, que es indispensable en un proceso de reforma, cualquiera que éste sea, generar confianza, porque en la medida en que se genere confianza, se puede dialogar libremente y pueden surgir las mejores ideas. Es que todos estamos trabajando para ello. A nosotros, por ejemplo, en el Consejo de Estado tenemos un procedimiento de cambio silencioso que no lo anunciamos. Desde hace muchos años comenzamos nosotros a producir cambios en nuestra reglamentación interna y hemos producido algunas transformaciones. Yo no puedo decir ni cantar victoria que seamos la Corte perfecta, pero de que hay un ánimo y una voluntad para cambiar el Consejo de Estado y para irradiar esos cambios al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa, lo hemos hecho. Eso lo ignora el país y entonces yo lo que me despierto con cierto dolor es que prendo la radio a las 5 de la mañana y a esa hora ya comienzan los ataques a la justicia, a cada uno de nosotros, cuando nosotros realmente lo que estamos haciendo es prestando un servicio, un servicio que por tercera vez digo es de extremo responsabilidad y de mucha delicadeza, porque uno lo que quiere realmente es impartir justicia y cuando uno está impartiendo justicia, alguien gana y alguien pierde y siempre alguien nos va a criticar, de tal manera que esa es la responsabilidad que nosotros asumimos, lo hacemos con denodado esfuerzo, lo hacemos con toda la entereza como seguramente ustedes lo habrán podido comprender y lo que yo veo es que en realidad esa presión enorme que hay contra los jueces pues es malsana, realmente es malsana. Yo no conozco ningún país democrático que no tenga justicia, no lo conozco. Yo no lo conozco y yo por el contrario, lo que yo he visto es que los países que tienen mejor estándar de calidad de vida es el que mejor justicia tiene y el que más jueces tiene, de tal manera que yo estos ataques personales, estos ataques que incluso llegan a situaciones personales con los jueces, yo no lo entiendo. Y no lo entiendo porque básicamente nosotros estamos es para preservar eso que todos llamamos el Estado de Derecho, un Estado donde ni yo me impongo a mi conciudadano ni el ciudadano se impone a mí, sino que hay unas reglas mutuas que hay que respetar, de tal manera que a mí me parece que esto que es tan elemental debería respetarse en este gobierno, Alejandra. Claro que sí, debe ser muy complejo la presión. Y es cierto pues que una cosa es ser político y otra cosa muy distinta ser presidente, ¿no? Y la presidencia no es solamente una persona, ¿no? Y muchos colombianos estamos detrás de cambiar y de transformar este país, entre esas todas ustedes, por supuesto. Estelita, ¿de qué piensa? Bueno, dice una pensadora, una feminista muy importante contemporánea, que los grandes problemas sociales están fundamentados en concepciones culturales equivocadas.
en raíces profundas en concepciones culturales equivocadas y parte del supuesto de que lo más grave es la discriminación y la desigualdad. Y si eso es así, y uno ve que hay un movimiento espiritual muy fuerte en el mundo por acabar con la discriminación, y no solamente con la discriminación de género, sino con las discriminaciones en todos los aspectos. Porque aquí hablamos de la discriminación de género, que es tal vez la más fuerte, porque nosotros somos mayoría, entonces las mayorías discriminadas son muy graves. Y discriminadas por ellas mismas, porque el problema del patriarcado en las mujeres es muy fuerte. Pero es un movimiento espiritual porque no tiene líder ni tiene límite y está en todas partes. Entonces, el gobierno que ya no tiene que hacer política, sino que tiene que hacer gobernar ante una sociedad que se está cambiando, una sociedad que está transformándose, una sociedad que está pensando en el otro, necesariamente tiene que seguir el mismo camino. No existe, y las últimas votaciones lo han demostrado, yo no creo que exista posibilidades de que el gobierno y nuestros políticos se pongan en contravía con una mayoría que quiere un país diferente. Y eso se va a conseguir, de tal manera que el gobierno necesariamente se va a unir. Es posible que no sea ya, es posible que sea al final, no sé, pero no tiene posibilidades sino de ir por la misma vía. Ay, qué delicia ese optimismo suyo. Bueno. Nosotras nos salvamos de la pregunta porque No, la presidenta ya contestó. Pero sí quiero que me hablen un poco del tema de género. ¿Cómo lo ven en este nuevo gobierno? Pues digamos que como lo dijo la presidenta, el hecho de que las elecciones se hayan volcado en un debate acerca del proceso de paz no nos dio mucha oportunidad de poder calibrar ni tampoco de medir cuáles son las políticas. Existen preocupaciones, más que por el presidente Duque, yo creo que por ciertas compañías del presidente Duque, sí. Pero en ese sentido, yo creo que, y esta es una respuesta que da normalmente la presidenta, entonces me voy a empoderar, los jueces y las juezas cumplimos la Constitución, las leyes, los tratados de derechos humanos. El enfoque de género y todo este movimiento por la protección de los derechos de las mujeres, de las niñas, de la comunidad LGTBI, no es solamente un movimiento. Hemos logrado en estos últimos años que eso quede plasmado en un montón de normas que nos obligan a los jueces y a las juezas. Entonces, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, si nos guste o no nos guste, o nos cause preocupaciones o no, por lo menos desde la justicia nosotras tenemos un mandato. Y es un mandato que tenemos que cumplir. Y de esa manera entendemos el enfoque de género desde la jurisdicción y creo que de esa manera lo entienden también desde la jurisdicción ordinaria. Y es que si bien nosotras estamos plenamente convencidas de que lo que estamos haciendo es lo correcto, no solamente es un conocimiento y una voluntad de nosotras, sino que estamos obligadas a hacerlo. Entonces, yo creo que eso es una ventaja que tenemos las juezas en este momento, y es que tenemos muchos tratados internacionales, tenemos una constitución que es única en el mundo, ya sé que la han tocado muchas veces, pero sigue siendo única en el mundo, y tenemos muchas normas que nos permiten actuar. Entonces, mi parte en ese sentido sería un poco de tranquilidad, porque tenemos herramientas para seguir implementando. Somos un país de leyes, no se implementan mucho, ¿no? Pero sí. Bueno, yo veo un futuro muy positivo, yo creo que nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien porque vamos a hacer las cosas muy bien. Yo creo que en la medida que… Qué bueno. Que nuestros frutos, que son nuestras decisiones, en el marco del conocimiento de los territorios, en el marco de la Constitución y la ley, la sigamos trabajando. Y yo creo que aquí… Y es una invitación a trabajar en redes con todas las organizaciones del país. La Jurisdicción Especial para la Paz, y yo lo veo así y lo visualizo, va a tomar decisiones que van a permitir materializar realmente
esta equidad de género, estos enfoques territoriales. Entonces, yo lo veo positivo en la medida que no tenemos otra posibilidad, porque de lo contrario sería retroceder nuevamente a muchas confrontaciones. Entonces, nuestro gran reto como JEP es hacer una gran pedagogía, porque sabemos que, como lo manifestaron, los medios de comunicación han desinformado mucho todos estos retos, pero tratar de hacer un trabajo en equipo, las distintas jurisdicciones, con decisiones orientadas a materializar estos enfoques, es nuestro gran reto. Yo, independientemente del presidente que esté allí, yo creo que lo han manifestado acá, hay todo un marco normativo que tendremos que seguir desarrollando y sobre todo empoderándonos y materializando ese desarrollo de normas. Sigamos trabajando en redes, sigamos trabajando, entendiendo esa diversidad también femenina que hay a lo largo y ancho de todo el territorio, sigamos haciendo ese enfoque prospectivo que logre que la institucionalidad del Estado llegue a todos los territorios con nuevas oportunidades de educación. Solo así será posible transformarnos. Hoy estamos nosotros, mañana estarán otros, pero ahí estamos abriendo un gran camino. Por esta razón veo que este nuevo gobierno no podrá cambiar muchas cosas que son grandes soluciones para la reconciliación de nuestro país y la JEP tiene esta gran oportunidad de estos 3 enfoques desarrollarlos con gran fuerza, y es el enfoque de género y LGTBI está allí muy fuerte. Estamos llegando a los territorios, identificando organizaciones. Entonces creo que la invitación es que sigamos trabajando y haciendo pedagogía por esta jurisdicción y a las otras jurisdicciones, seguir trabajando de manera coordinada y pues apoyándonos en todo este esfuerzo por darle una gran materialización a la Constitución política. Gracias, Belkí. Yo creo que esta es de las cosas que nosotras queríamos oír, que las mujeres queremos oír, ¿no? Teníamos, y creo que hay un miedo en el país, hay un miedo a echar para atrás tantas cosas importantes que se han hecho, y ustedes tienen razón, esto es imparable, este camino comenzó y poco a poco vamos a lograr que las mujeres seamos vistas, por lo menos de igual a igual. Bueno, yo siento que sí hay un riesgo, porque tampoco podemos desconocer que el gobierno que ganó es un gobierno que representa a los sectores que han atacado, no solo en el marco del proceso de paz, sino de muchos años atrás, todos los temas que tengan que ver con los derechos humanos de las mujeres y el tema de género. Pero creo que en este momento el mayor riesgo no es de retroceso, como dicen, porque creo que hay una institucionalidad fuerte, creo que hay una sociedad civil fuerte, pero sí creo que hay un riesgo muy cierto de estancamiento, y creo que para nosotras ese es un riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque no solo también desde el proceso de paz, sino por lo menos yo creo que hace 10 años venimos impulsando unas batallas muy importantes desde el movimiento de mujeres, hemos logrado unos triunfos muy potentes en materia de leyes, en materia de decisiones, en materia de cambios estructurales también en la institucionalidad y en la sociedad, que hoy en día, digamos, el mensaje que ha dado el gobierno es: yo no voy a cambiar eso, pero tampoco voy a hacer más, ¿sí? Entonces ahí tenemos un riesgo de que se estanque como esta ola potente de transformaciones de género en la sociedad y en el Estado, que es la que veníamos impulsando, y que con todo además lo que logramos en el acuerdo de paz, justamente la proyección que tenemos como movimiento es pues multiplicar y ampliar todo eso que se ganó en el acuerdo de paz. Entonces yo creo que ese es el principal riesgo, pero insisto, no somos, digamos, un país que está empezando de cero, es un país que ha construido mucho y que tiene que ser capaz de enfrentar todos esos ataques contra el tema de género y de mujeres en general. Nosotras hemos dicho, a propósito de la campaña, que si recuerdan la campaña del no por el plebiscito de la paz, pues una de las grandes banderas que se usaron fue el tema de la ideología de género. Y nosotras hemos dicho, ahí el mayor efecto no fue en el acuerdo de paz, porque nosotras nos metimos en la renegociación y no permitimos que se quitara, digamos, la parte sustancial.
Si ustedes miran lo que quedó en el acuerdo nuevo, no es sustancialmente diferente. Pero lo que sí quedó plasmado en la sociedad y en el Estado fue un mensaje de descalificación autorizado, además porque a la gente que le daba pena antes decir que esos temas de género estaban mal, ya no le da pena, ya está autorizado, digamos, validado socioculturalmente para decir que es que realmente eso es malo. Entonces creo que ese efecto es muy potente, muy perverso y nos pone en riesgo de no avanzar más. Y yo creo que ese es lo que tenemos que enfrentar, pero creo que tenemos muchas herramientas, somos, insisto, una sociedad civil poderosa, una institucionalidad también muy fuerte que ha tenido mucho trabajo para sostener y defender las causas también de las mujeres y ahí creo que están las herramientas para trabajar en el tema y no permitir retrocesos ni permitir que nos estanque nuestra lucha. Sí. Y yo pienso que como sociedad empezamos a despertarnos y realmente después de que en 40 años no hicimos nada, ni salimos a marchar, ni siquiera por un secuestrado, en este momento ya realmente cualquier injusticia, la gente sale a la calle y empiezan a moverse y las mujeres no nos vamos a quedar calladas, nunca más. Así que tenemos algunas preguntas, hashtag Mujer Poderosa, ahí recibimos algunas de las preguntas. Si tenemos algunas preguntas para… Es que no me tocó a mí la pregunta, pero no quiero irme con que ya tenía preparada la respuesta. Y es que usted dice, ¿cómo transformar la justicia? Yo simplemente quiero decir que ese proceso ya empezó, de transformación y liderado por mujeres. Y aquí están. O sea, la transformación que supone sentencias como las que ha impulsado Estela en temas de género, en temas fuertes como los que se señalaron acá, la presencia de mujeres como Rocío, con una formación a lo alemán muy sólida, que tienen voz propia en las corporaciones. Y la presencia, ¿quién se imaginaba una jurisdicción, un tribunal de paz con una magistrada como Alexandra? Yo creo que eso en este país nadie se lo imaginó. O como la presencia de Belkis. Entonces yo creo que ese proceso de transformación liderado por las mujeres ya empezó. ¿Sí? La transformación de la justicia, y en eso estoy de acuerdo con Rocío, no se traduce en si son más o menos jueces, o más o menos cortes, o cuánto valemos o dejamos de valer, o si les suben el sueldo o si les bajan el sueldo. La transformación real de la justicia está en el empoderamiento paulatino que ya se está visualizando en la justicia cuando son mujeres como las que están acá sentadas, las que poco a poco están llenando los espacios de esa justicia con voz propia, con voz femenina y orientada hacia la reconciliación, porque es que ese es nuestro mandato en la JEP, justicia restaurativa con vocación hacia la reconciliación, pero esa reconciliación pasa, y lo digo con toda sinceridad y se lo he dicho a ella, por sentencias como las que han producido en el Consejo de Estado en materia de reparación, sección tercera, en materia de género, en materia de archivos. Tengo presente mucho una sentencia del Consejo de Estado, cuya ponencia fue el magistrado Danilo Rojas, hoy en la JEP, sobre lo que significan los archivos y la memoria en medio del conflicto. Entonces yo creo que ese mensaje reiterado a la sociedad de que hay que transformar a la justicia, porque es que la justicia no se deja transformar, no es cierto, que hay que amerita cambio la justicia desde luego, como todas las instituciones, pero creo que es un mensaje distorsionado y que la transformación de la justicia empezó ya hace varios años, hubiéramos querido que fuera antes, pero que es una transformación que encuentra o que encarna especialmente en las mujeres y están aquí sentadas. Muchas gracias. Yo podría hacer eco en decir que la sociedad entera se está transformando y que realmente la justicia no se va a poder quedar atrás en ese sentido. Tenemos aquí una pregunta de María del Pilar Mapi Valderrama y es para usted, Patricia. Quisiera saber cómo van a hacer con las víctimas que no están organizadas,
La mayoría de las mujeres no están y es por eso, no van a poder acceder a la justicia. El epicentro del modelo de justicia restaurativa que le corresponde desarrollar a la JEP son las víctimas. La razón de ser de la jurisdicción y en general del sistema son las víctimas. Por eso ellas deben encontrar espacios concretos y organizados en cada uno de los componentes que garanticen su participación. Este ha sido también un proceso de aprendizaje, de lecciones aprendidas para no repetir y de lecciones aprendidas para repetir, por ejemplo, de justicia y paz. Yo suelo decir que a las víctimas en justicia y paz les tocó algo así como empujar a las malas la puerta para que las dejaran ingresar al sistema. En la Jurisdicción Especial para la Paz y en general en el sistema, esa puerta está abierta porque ellas son el centro del sistema. Yo sé que esto es fácil decirlo, pero es difícil materializarlo. Y pasa necesariamente por la organización de esas mismas víctimas, pero contando con el apoyo de la jurisdicción y concretamente de la Secretaría Ejecutiva. Lo que nos interesa a nosotros es que las víctimas, en lo que hace a la jurisdicción, tengan un espacio en el proceso judicial, tengan voz en el proceso judicial, tengan voz y acaban de salir unas decisiones que se orientan hacia allá, por ejemplo, al definir lo que denominamos nosotros el régimen de condicionalidad. Y como quiero ser un poco pedagógica, el régimen de condicionalidad significa que cuando el compareciente llega a la jurisdicción en busca de beneficios, su compromiso no se agota en la suscripción de un acta, sino que ese es el primer paso para adquirir compromisos específicos, verificables con la jurisdicción y con las víctimas, y que esas víctimas van a poder tener voz a la hora en que se definan desde el régimen de condicionalidad hasta la identificación de las conductas que puedan ser punibles e incluso readecuadas en su tipificación. Entonces, lo que le puedo decir es, la razón de ser de nosotros son precisamente los derechos de las víctimas. Y el gran reto que tenemos es darles el espacio que les corresponde, dignificarlas, no revictimizarlas en el marco de los procesos, respetar su autonomía, respetar su voz, pero también respetar sus silencios. Ya la carga será del Estado. Pues me resta decirles que se lean la 1257. Todas nosotras, las mujeres colombianas, deberíamos saberla para poder exigir el cumplimiento de la ley, y es una ley maravillosa, y lo digo precisamente porque estamos aquí con todas ellas. Me resta decirles que le agradezco mucho al Consejo de Estado, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Red Nacional de Mujeres y a CISMA Mujeres. Para todas nosotras ha sido realmente iluminador todo lo que ustedes han dicho. Les agradezco esa visión optimista que tienen de la justicia para las mujeres, decirle a las mujeres que la JEP está lista para ustedes, que por favor díganles a las otras mujeres, las mujeres no confiamos en la justicia y muchas no se han acercado precisamente por esa percepción que tenemos que para las mujeres no hay justicia, así que pasen la voz en la JEP, la mayoría son mujeres y las mujeres vamos a ser escuchadas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este es un evento del 5º Festival Ni con el pétalo de una rosa, porque a las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Muchísimas gracias por estar aquí. Queremos darles un detallito a cada una de ustedes, mujeres que inspiran a mujeres. Esperemos que sigan inspirando a Estelita por su trabajo, por todo lo que ha hecho. Muchísimas gracias. Rocío. Carajo. Muchísimas gracias a ustedes, Patricia, muchísimas gracias.